todos los familiares, para todos los hermanos en la fe, para todas las personas que nos visitan, sean bienvenidos a un nuevo faro. El programa de los días martes, que a esta hora los acompañamos a través de diferentes temas y hasta hace algunas semanas, hasta la semana anterior, netamente estábamos hablando de temas proféticos. Hago la salvedad desde ya, desde ahora, porque hemos tomado la decisión de empezar a tocar otros temas que también son importantes dentro de la iglesia. Igualmente son de edificación, igualmente son de formación y que son importantes llevarlos a la congregación a manera de estos faros. Nos vamos a salir un poquito de los temas referentes a lo que es el Apocalipsis, a lo que tal vez hace referencia a los aspectos de los últimos tiempos en cuestiones proféticas. Nos vamos a salir un poquito de esa temática durante algunos programas y vamos, como les digo, a abordar temas que son también de suprema importancia para la formación y la edificación de la iglesia. Así de que a partir de hoy, usted podrá disfrutar juntamente con nosotros de este tipo de programas donde seguramente usted también, igual que en los anteriores programas, va a poder preguntar, va a poder interactuar con nosotros, va a poder seguramente comentar también lo que hace referencia a lo que estemos tocando como tema central dentro de esta conversación, dentro de esta charla, que es básicamente la esencia del faro. Así de que sean todos bienvenidos, ubíquese en el mejor lugar, dispóngase y simplemente prepárese para trabajar en esta noche este nuevo tema. Antes de hablar desde lo que vamos a hablar en esta noche, voy a saludar a mis panelistas en esta noche, dándoles la bienvenida y las gracias por estarnos acompañando en este nuevo programa, en este nuevo faro. Y arranco con usted, pastor, como siempre lo hago, dándole las gracias y obviamente dándole la bienvenida a este nuevo faro donde, como lo digo, estaremos hablando algo completamente distinto a lo que hemos venido hablando durante este año larguito dentro de este espacio. Bienvenido, compastor, bienvenido a este nuevo faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a nuestro hermano Exxon, igualmente a nuestro hermano Ricardo, que por algunas razones de último momento no pudo estar con nosotros en esta noche. A cada uno de ustedes. De antemano pedimos disculpas, no estamos saliendo por YouTube, tuvimos algunos problemas, pero quizás entonces lo podamos subir después la transmisión. Gracias por estar con nosotros conectando. En esta noche vamos a tener un nuevo tema que va a ser bien controversial y va a ser controversial no solamente para el mundo cristiano evangélico protestante, sino también para otras ramas de la creencia cristiana. Vamos a mirarlo un poquito, vamos a tocarlo. Yo sé que a muchos de ustedes de pronto, igual me pasó a mí en alguna ocasión, escuchaba mucho este término, se mencionaba bastante y no entendía mucho de qué se trataba. Yo espero que ustedes también, cuando escuchen el título o el nombre de lo que vamos a tratar esta noche, seguramente lo van a recordar y van a tener alguna referencia, pero no sabemos exactamente de qué se trata, qué consecuencias trae, dónde está esto fundamentado. Bien, eso es lo que vamos a tratar a través de estos estudios durante hoy, y esperamos que hoy lo podamos terminar, y si no, creo que más largo no podremos ir de la semana entrante para cada uno de ustedes tener este estudio. Bienvenidos todos, gracias por compartir y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Sí, así es. El tema del que vamos a hablar en esta noche, vuelvo y lo digo, en algunos momentos estaría haciendo referencia a él, pero lo que dice el copastor es un tema que es bastante controversial y sobre todo porque toca muchos índoles y muchos aspectos formativos, digámoslo, dentro del cristianismo y no hablemoslo propiamente solamente en la parte de los protestantes, sino lógicamente dentro de otras ramificaciones importantes también de los, digamos, doctrinas, por llamarlo de alguna manera, que también se identifican
dentro del cristianismo. Le doy la bienvenida a mi segundo panelista en esta noche, dándole las gracias y desde ya también bendiciéndole por esos aportes que seguramente esta noche nos estará compartiendo de este tema, que entre otras cosas, él fue el primero que en alguna vez en un estudio un día jueves lo mencionó y de ahí apareció la incógnita y apareció el deseo de poder tocar este tema a más profundidad y por eso es que hemos decidido abordarlo en este día de hoy, en este martes. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a este nuevo faro. Claro que sí, pastor. Muchas gracias nuevamente por la invitación, copastor. Gracias también por el apoyo. Hermanos, amigos, vecinos, enemigos, de todo. Todos sean también en esta tarde, en esta noche ya, como debe ser, que se sientan cómodos, que en el día de hoy y posiblemente la otra semana tengan un aprecio con el Señor más que todo, por la forma en que Él nos entrega la responsabilidad de salirnos un poco de esa tradición a través de temas que por lo generalmente pues son escasamente hablados. En el día de hoy, en el martes de hoy, como lo pueden ver, estamos en vivo. Si nos quieren saludar desde este momento, por favor, mándenos unas manitas por ahí, algún saludito, preguntas sobre el tema. Pensé que el pastor nos iba a soltar la bomba de entrada del título del mensaje. Sin embargo, pues bueno, vamos a hablarlo. ¿Por qué? Porque sí, pastor, tiene razón. Yo sí me acuerdo de ese último día que hicimos ese estudio famoso sobre la gran ramera. No lo puedo olvidar definitivamente. Y vamos a hablar en la noche de hoy, Dios lo permita, mediante la conexión esté bien, sobre que este movimiento, mucha gente le llama secta, otra gente le llama logia, pero el título creo que tiene que ser como es, pastor, el Opus Dei, o como le decimos en la forma español, lo que le llama el catolicismo, la obra de Dios. Ese es el tema para esta noche. Y me acuerdo, porque rematamos ese último mensaje de la gran ramera, pastor copastor, así como por encimita, y habíamos hablado de ese versículo de Apocalipsis capítulo 18, donde el Padre, donde Dios está tan enojado con esta religión tradicional, ¿verdad? Que le da la orden, que se le da la orden a un ángel que le dé una doble porción de ¿qué? De la ira del Dios Padre, por el terrible impacto espiritual que a través de ¿qué? 1700 años, donde mataron en el nombre de Dios, donde sometieron a millones a convertirse al catolicismo obligatoriamente o tenían que morir, ¿verdad? Donde las enseñanzas más chuecas y que nunca fueron delegadas por Dios directamente, pues lastimosamente fueron insertadas en millones de hogares utilizando el nombre de Dios como excusa, donde también pudimos ver de que tuvieron relaciones políticas, militares, con los más altos asesinos de la historia, por mencionar algunos, Hitler, Mussolini, ¿verdad? Los Césares romanos, y no precisamente para hacerles algún tipo de reclamo, mucho menos para juzgarlos por ser causantes de las más grandes masacres. Y que hicimos esa pregunta: ¿por qué una doble porción de la ira de Dios? ¿Acaso es que las trompetas, las copas y los sellos no fueron suficiente castigo para la gran ramera? Y cuando terminamos ese estudio, pastor, de la gran ramera de Apocalipsis 17, solo dimos un pequeño pasabocas de cómo obviamente la Iglesia Católica tenía planeado infiltrarse sí o sí dentro de los evangélicos de una forma casi indetectable, y que muchos de ustedes, hablo de la iglesia, los que están presentes, ¿verdad?, fueron contaminados indetectablemente.
y ni siquiera se dieron cuenta, porque les hablamos un poquito de este movimiento del Opus Dei, y hoy, juntamente con el próximo programa, posiblemente daremos revelaciones impactantes, porque hasta el día de hoy, Pastor Miguel, más del 70% de las iglesias cristianas evangélicas o protestantes, como usted se quiera llamar, están infectadas silenciosamente a través de qué? Del Opus Dei. Así de que es un lindo tema de educación espiritual para los avanzaditos, pero también para las personas nuevas que empiecen a entender, wow, ¿será que yo soy parte de este movimiento y ni siquiera lo sé? De eso se trata este mensaje. Pastor, bien pueda. Así es, hermano Exxon, pues usted ya dio el título de esta enseñanza, aunque obviamente allá en sus aparatos inteligentes, su teléfono, su computador, su tablet, seguramente le estará apareciendo el título del mensaje, es Opus Dei, como lo dijo nuestro hermano Exxon, y seguramente que para algunos, como lo dijo el copastor, será un tema hasta bien extraño de tratar y hasta en algunos casos a lo mejor ni lo habrán oído mencionar, otros tal vez lo habrán oído mencionar de alguna manera, pero tal vez nunca le hayan prestado atención. En definitiva, este tema lo vamos a tratar porque, como también lo remarca nuestro hermano Exxon, hay una circunstancia muy particular, y es que este movimiento que arranca por allá en 1925 da origen a muchas circunstancias o situaciones o cosas o características que han sido implementadas y copiadas dentro de la iglesia evangélica o protestante. Y para ello, para entrar directamente ya a este tema como tal, eh, tenemos que ubicarnos básicamente en el personaje que es, llamémoslo, el creador de esta tendencia o de esta secta o logia o como usted lo quiera tomar. Y les estoy mencionando de un sacerdote llamado José María Escrivá de Balaguer. Básicamente este personaje es quien le da origen o inicio a lo que es conocido como el Opus Dei. Y básicamente, así como ha ocurrido en algunos casos con sectas como los Testigos de Jehová o como los mormones o como otras más, que supuestamente han tenido revelaciones directas de parte de Dios, y que eso ha sido lo que los ha conllevado supuestamente a dar inicio a esto, pues en este caso no fue la excepción. Él dice que tuvo un encuentro directamente con Jesucristo y que él fue el que le dio o el que le dijo qué era lo que tenía que hacer de ahí en adelante. Pero incluso quiero arrancar básicamente mencionando algunos aspectos muy particulares dentro de los cuales se toma como referencia de lo que es este movimiento del Opus Dei. Y voy a, inclusive, antes de ir a la palabra para darle paso a mis hermanos y empezar a desarrollar a fondo ya este tema, quiero mencionar solamente un par de aspectos. Esto que voy a mencionar inclusive, está tomado directamente es de Wikipedia. O sea, no es una página cristiana evangélica, no es una página que de pronto utilicemos como apoyo, digamos, en cuestiones doctrinales ni nada de eso, sino directamente es tomado es de un buscador, como es el caso de Wikipedia. Pero mire algunas de las características que tiene dentro de las varias que se implementó. Dice, en el caso de la filiación divina, dice que José María en numerosas ocasiones habló de que una persona simplemente es hijo de Dios a partir de ser bautizado. O sea que esa es la característica principal para que cualquier persona, llámese como se llame, o sea de la forma de actuar, digamos indistintamente, la única condición es que sea bautizado, obviamente haciendo una clara
ilustración y muy en contra, digamos, de lo que dice la Biblia, donde justamente el Señor dice que el único camino a la salvación es Él y que obviamente para poder ser hijos de Él tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Ese es uno de los aspectos bien particulares, vuelvo y lo digo, entre varios que hay. Pero otro que, por ejemplo, quiero también remarcar es donde habla de la oración y el sacrificio. Dice que él, una de las cosas que quiso cultivar dentro de su grupo fue la oración. Y cualquiera pensaría que, bueno, esto es maravilloso y pues es una de las recomendaciones que hace la Biblia. Pero es que acuñado a esto, también habló de la penitencia. Y en el caso de la penitencia, una de las cosas que seguramente usted encontrará, y esto inclusive fue llevado al cine en películas como El Código Da Vinci, inclusive, en el cual supuestamente la persona para justificar sus pecados o para ser santo, una de las cosas que debería hacer era flagelarse, autoflagelarse, es decir, pagar sus culpas, sus fallas, sus errores a través de la flagelación, bien fuera con látigo o bien fuera inclusive colocándose algunas cosas en hierro como alambres y demás en los muslos, apretándoselo prácticamente hasta que sangrara la piel y estar días enteros con ese tipo de cosas, por ejemplo, amarradas, ya le digo, a sus muslos, supuestamente para tener santidad y poderse presentar en buenas condiciones delante de Dios supuestamente. Pero para darle paso al copastor y a nuestro hermano Exxon, solamente déjeme, le voy a mencionar 2 versículos en esta noche. Apocalipsis 22, 18 al 19, aunque como les digo, este tema no va tan direccionado como tal, digamos, a los aspectos proféticos, pero sí quiero traer algunos versículos que me parecen claves a la hora de hacer un análisis, por ejemplo, este secta o de este eh, grupo que vuelvo y lo digo, y como también el hermano Exxon lo mencionó, se ha infiltrado de alguna manera dentro de la corriente evangélica, cristiana evangélica o protestante. La escritura nos dice de la siguiente manera: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero también en Efesios 2, en el verso 8, 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Obviamente haciendo una clara controversia o controversia, digámoslo, en el sentido de la forma como leí lo que practican dentro del Opus Dei en cuanto a la flagelación y demás, buscando la santidad. Mire que aquí solamente la palabra dice que somos salvos gracias a nuestra fe o por medio de la fe, y justamente ahí dice, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quería dar este preámbulo para que podamos empezar en esta noche a tocar diferentes aspectos de lo que es la corriente del Opus Dei. Copastor, voy con usted para que sigamos adentrándonos y mirando más aspectos importantes de lo que es el Opus Dei. Como le mencioné al comenzar el diálogo, Opus Dei yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado mencionar varias veces y quizá no conocemos los intrínsecos de qué es este tipo de religión o doctrina o corriente o como se llame. De hecho, haciendo la investigación acerca de este estudio, vi muchos reportajes de periodistas que salían así a la calle a preguntarle a la gente qué era el Opus Dei. Y yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos ahorita una encuesta aquí por el chat y le preguntamos a cada uno de ustedes qué es el Opus Dei,
muchos dirían exactamente lo mismo, pues lo hemos oído mencionar y eso es como de la religión, es como de la Iglesia Católica, pero no sabemos exactamente, es una organización, pero no se sabe ni qué hace, ni qué practica, ni de qué se trata esa situación. De hecho, incluso después de haber hecho el estudio, de habernos adentrado en esto, una de las cosas que justamente identifica a este grupo es el secretismo, porque ni siquiera se sabe qué es exactamente lo que ellos practican. Es tan interno, tan encerrado lo que ellos hacen, que cuando un miembro sale de ese grupo no cuenta afuera qué es lo que viven adentro. Las cosas que vamos a hablar y que vamos a tocar seguramente es por algunos que han dejado saber algunas prácticas que se hacen internas, pero lo que es el fondo, realmente lo que es el Opus Dei, no se conoce a ciencia cierta todo lo que ellos practican interno, porque es algo muy secreto realmente en este mundo. ¿Cómo se inició esta cuestión o de dónde surgió? Porque como les mencioné, esto es incluso o ha sido o fue incluso piedra en el zapato para la misma Iglesia Católica. Ellos estaban en un comienzo en contra de este grupo Opus Dei y llegaron a cambiar a una forma tan radical que el Papa que está hoy, Francisco, puede decirse que es uno de los que más apoya el Opus Dei. Pero ya vamos a saber por qué, porque eso tiene una explicación exacta. Ya le digo, conociendo los fundamentos vamos a entender muchas cosas de lo que vamos a estar hablando. El Opus Dei, ya lo mencionó el pastor, fue iniciado por un sacerdote, se llamaba José María Escrivá de Balaguer. Por allá en un año estaba metido en su monasterio donde ellos tienen sus estudios o lo que sea. Y sí, recibió que una revelación. Opus Dei es una palabra latina. La traducción es como la mencionó nuestro hermano Exxon, se dice obra de Dios. Eso es lo que traduce Opus Dei al español. Por eso se llama así. Recibe una revelación ahí de parte del Señor y él inicia ese tal grupo, esa denominación llamada, en un principio no se llamaba Opus Dei, no recuerdo el nombre, pero ellos no se llamaban así. Y solamente hasta el año 36, más o menos 7, 8 años después, él solamente había logrado que 12 personas, 12 o 8 personas, 12 que personas creo que fue, solamente los siguieran. Solamente, nada más, él no logró que nadie más, y como les digo, incluso la misma Iglesia Católica estaba en contra de las enseñanzas que él estaba practicando. Vino lo que fue la Segunda Guerra Mundial, después vino el problema, él es español, después vino una guerra española interna que hubo fuertemente, donde el general Franco toma posesión y duró una cantidad de años, eso es un poco de historia. Pero este grupo va a estar muy inmiscuido en lo que fue el gobierno español y en el mandato de este señor Francisco Franco. Este grupo entonces no se extendió hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Por allá el año 50-51 fue por primera vez que le dieron título. Y le reconocieron, pudieron ellos hacer papeles y esto y reconocerse como grupo. Imagínense, tuvieron que pasar más de 20 años, 20 y tantos años para que ellos por primera vez fueran reconocidos como un grupo. ¿Qué enseñaba o cómo surgió este grupo para que fuera, incluso ya les digo, ni siquiera aceptos por la Iglesia Católica Romana, siendo un sacerdote de ellos? Bueno, la cuestión era, y que notó el señor Balaguer, que había mucha gente fuera de la iglesia que quería trabajar en pos de los caminos de Dios. Vamos a hacer un caso y cuenta. Gente de afuera que no eran sacerdotes, que no pertenecían a una congregación, digamos, para poder enseñar la palabra de Dios, pero que querían enseñar la palabra de Dios. O sea, personas como cualquiera de nosotros, una persona que fuera un obrero, que fuera un empleado, un maestro, una persona que fuera de la casa, que quisiera enseñar la palabra de Dios, lo pudiera hacer. Ustedes saben que en la Iglesia Católica Romana, incluso hoy, la gente es pasiva. Es muy distinto a las iglesias cristianas que somos activos. La Iglesia Católica Romana, si ustedes miran sus miembros, ¿qué hacen? Ellos van los domingos o sus días de reunión, se sientan allí en la iglesia, dicen amén 4 veces y salen y se van para la casa y ahí se acabó. Ese es el servicio que hacen para el Señor. Distinto, digamos, a los grupos cristianos. Los grupos cristianos, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra, tenemos enseñanzas así
como a través de estos medios nos reunimos los domingos, cualquier persona dentro de nuestras iglesias que tenga un conocimiento de la palabra de Dios puede salir, y es lo que nosotros llamamos evangelizar, pueden enseñar a otros la palabra de Dios. Sin embargo, en la Iglesia Católica Romana eso no pasa, esas situaciones no se ven. El señor Balaguer lo que se da cuenta es exactamente a raíz de que varias personas se le acercan y dicen: nosotros queremos trabajar en la obra de Dios, pero resulta que es que si no somos sacerdotes no podemos trabajar en la obra de Dios, porque nosotros estamos conminados a sentarnos dentro de una iglesia y no hacer más. Ese es el nacimiento del Opus Dei. El señor Balaguer entonces lo que busca es los laicos, la persona que está fuera de esa cúpula congregacional. O sea, no necesita ser obispo, no necesita ser cura, no necesita, cualquier persona podía enseñar la palabra de Dios. Una persona que tuviera su hogar, que tuviera su esposa, sus hijos, o una mujer incluso que quisiera enseñar. Y recordemos que estoy hablando del año veintitanto. Si hasta no hace mucho la mujer no tenía ni derechos dentro de la sociedad, en muchos sitios no podía ni siquiera votar, mucho menos inmiscuirse dentro de la religión. Hoy en día la misma Iglesia Católica Romana, dígame si existen sacerdotisas o personas que enseñen la palabra de Dios. No lo hay. Eso era lo que entonces el señor Balaguer propendía, que se pudiera enseñar la palabra de Dios no solamente por parte de los sacerdotes, sino por cualquier persona. Y segundo, e incluso las mujeres pudieran también enseñar la palabra de Dios. Ese fue un primer principio, y eso llenó, claro, escoldura dentro de la piel de la Iglesia Católica Romana, porque ellos estaban metidos en que solamente la Iglesia, solamente ellos como pastores, como curas, como obispos, como arzobispos, solamente ellos podían enseñar la palabra de Dios y nadie más. De hecho, ni siquiera la Biblia la permitían que nadie la hablara. Entonces, cuando este señor Balaguer inmiscuye estas cosas en sus enseñanzas, son cosas que venían, ¿sabe de dónde? Pues de la iglesia protestante, que nosotros sí lo hacemos. Entonces lo que hizo el señor Balaguer fue mezclar el protestantismo con el catolicismo, y eso no le gustó al Papa de Roma ni a todas las demás gerencias de allá. Por eso la Iglesia Católica Romana en un principio estuvo en contra de todas las enseñanzas del señor Balaguer. Ese es el principio del Opus Dei y es como inició este grupo. Más adelante les contaré otras cositas acerca de cómo se mueve este grupo. Bueno, número uno, quiero saludar a las personas que están en este momento en el chat en vivo, las personas que nos han enviado saludos para que nos demos cuenta de que estamos saliendo en vivo en este momento. Bendecimos la vida de la hermana Rosa, de Lady, de Juan, de Leonardo, de Caterín, que nos han escrito en vivo. Los saludamos en esta noche y les damos gracias a cada uno de ellos. Igualmente las demás personas que también están conectadas pueden interactuar con nosotros a través del chat de la iglesia o a través de directamente el Facebook. Así de que les bendecimos en esta noche de igual manera. Lo otro que les quería mencionar con respecto a este tema del Opus Dei es que básicamente lo que nosotros podemos encontrar dentro de esta tendencia también, o dentro de estas cosas referentes a lo que es el Opus Dei, es justamente la manera como incluso empiezan a haber unos cambios enormes dentro de lo que vendría siendo la parte de, como tradicional de lo que venía siendo la Iglesia Católica. Por eso es que inclusive en algún momento los mismos papas y el mismo clero en ese entonces rechaza varias de las cosas que son colocadas por este hombre, por José María Escrivá, porque obviamente van en contravía de la manera como ellos hasta ese momento venían tratando, digamos, lo que era la Iglesia Católica como tal. Y ahora más adelante seguramente vamos a hablar de algunas facetas que hoy en día, como lo dijimos en el preámbulo del programa,
han sido insertadas y copiadas dentro de varias de las iglesias cristianas evangélicas. Pero otra de las cosas que quiero mencionar también desde ahora es que también al Opus Dei se le vincula con la masonería, que recuerde usted que es básicamente otro movimiento contrario y que obviamente usted sabe que tiene una tendencia más bien hacia las cosas ocultas o al ocultismo y en contravía de lo que son las cosas netamente de Dios. Pero quiero igualmente que nuestro hermano Exxon, que como lo digo fue quien inicialmente mencionó este tema algún día jueves, nos esté ampliando un poquito también sobre los conceptos de lo que es el Opus Dei. Así de que voy contigo, hermano Exxon, en esta noche. Mire que usted mencionaba, Pastor Miguel, sobre eso del flagelo personal, que es una de las prácticas en el secretismo dentro del Opus Dei y muy bien documentado por usted a través de esta película que obviamente este famoso actor Tom Hanks protagoniza. En lo personal he visto esa película como unas 2, 3 veces porque es que hay demasiado, es como si ellos mismos le quisieran mostrar al mundo, esto es lo que realmente somos y ya no tenemos miedo de que se enteren, ¿verdad? Ya no son tan ocultos en el término de la masonería, como usted bien menciona, y ya se dan hasta el lujo de simplemente promocionarse, claro, con un rating, con una taquillería, obviamente que les proporciona ganancias, pero de hecho ya no tienen ningún problema en sacar muchas cosas de las que sí ocurren, obviamente, lastimosamente hay que decirlo, en la parte secreta, como explica el copastor, ¿sí? Este movimiento del Opus Dei, que personalmente yo lo veo como una logia dentro de lo que menciona usted, Miguel, dentro de los masones, es una logia dentro del movimiento de los masones, ¿verdad? Pero no olvidemos que es un brazo realmente poderoso dentro de la Iglesia Católica, así como fueron los famosos templarios en su momento. Y claro, es un lobby de montones de personas con gran influencia, no solamente dentro del Vaticano, pero también dentro de muchos gobiernos de derecha en Europa, en el sur y en Latinoamérica. O sea, aquí estamos plagados, incluso, tengo que decirlo lastimosamente, esas iglesias que se hacen denominar cristianas y que por lo general son las iglesias de montones de seguidores, ahí hay personas involucradas con el Opus Dei y las personas que obviamente siguen estos movimientos ni siquiera saben que sus líderes están bien compenetrados dentro de esta secta o logia, como lo quieran llamar. Mírese de que esto del flagelo pastor es ridículo pensar de que a esta altura Dios, después de que envía a Jesucristo, después de que Él hace el último sacrificio, el último flagelo, llamémoslo así, porque es que lo dice, yo lo estoy leyendo aquí en la palabra, Juan capítulo 19, verso 30, y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, pues ya prácticamente estamos hablando de la crucifixión, dijo estas palabras, consumado es. ¿Qué nos estaba diciendo Jesucristo? Ya, cumplí todo, todo. Hice milagros, prediqué el evangelio, salvé almas, vieron mi poder, vieron mi gloria. Muchos de ustedes saben o supieron de que yo era el hijo del Padre. Pero de todas maneras voy a rematar haciendo algo que hasta el día de hoy Él no nos pide hacer. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo seríamos capaces precisamente de soportar un flagelo personal. Por eso es que Él dice, consumado está ya, listo. Completé la obra, tanto espiritual, la evangelística, como también la física.
¿Sí o no? Usted no va a ver en la palabra de Dios que tanto que menciona la Iglesia Católica que Pedro fue el primer papa, ni Pedro se enteró que lo habían llamado papa. Y yo pregunto, si él fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Y el tercero. Solo se habla del primer papa, como para arrancar la excusa de que sí, es que sobre Pedro se inició la iglesia del Señor, y eso es pura mentira del enemigo. Entonces, Y Pedro como hombre, Pedro permíteme como hombre, permíteme aportar algo de lo que tú estás diciendo con respecto a lo de Pedro, porque sí, pastor. me parece valioso de una vez quitar esa teoría ridícula que siempre ha aparecido de que Pedro es el primer papa, cuando justamente los romanos, los católicos, como podrían ser en ese momento, los romanos como tal, fueron los que le dieron muerte a Pedro, precisamente porque estaban en contra de lo que ellos estipulaban, digamos, en cuanto a su doctrina, en cuanto a su religión, llamémoslo de alguna manera, y obviamente Pedro estaba colocando una idea completamente diferente. Entonces era un enemigo de los romanos en ese entonces y por esa razón es muerto inclusive en Roma. Entonces, y fue apresado en Roma. O sea, no puede ser de que una persona que fue ultrajada, que fue condenada, que fue colocada como algo de lo peor en esa época, como fue el caso de Pedro, hoy en día se le coloque en el lugar de ser el primer papa, cuando justamente en ese entonces no querían saber absolutamente nada de él. Y vuelvo y lo digo, incluso se le dio muerte ahí en Roma por este grupo, justamente porque iba en contra de las cosas que ellos en ese momento tenían a manera de doctrina. Es que usted hace una especie de declaración, Pastor Miguel, como una denuncia. O sea, mire, ninguno de los apóstoles, de los primeros apóstoles, ninguno de ellos empieza o arranca su ministerio con un flagelo personal. Otra cosa es que a todos ellos, con la excepción de Juan, ¿verdad? Todos son flagelados por predicar el evangelio, que es muy diferente, ¿verdad? Pero en el caso de Pedro, como usted lo menciona, mueren no en forma de cruz, porque pidió que lo crucificaran en forma de X, ¿verdad? Simón Celote muere crucificado, lo mismo que Andrés, lo mismo que Felipe. ¿Cómo muere el apóstol Pablo? ¡Pum! Decapitado. Lo mismo que Bartolomé, decapitado. Santiago muere a punta de espada. Tadeo con un hacha, mejor dicho, Mateo lo apuñalaron, ¿verdad? A Matías lo quemaron, ¿verdad? A Santiago el menor a punta de piedra. Y aunque Juan fue el último, el único que se salvó digamos, de una muerte así dura y fea, ¿verdad? Pero Juan de todas maneras digamos, sí, a él lo querían cocinar, lo echaron en una paila con aceite ardiente, sino que hubo un milagro y por esa razón no murió en ese momento. Ahí es donde lo trasladan a Patmos, donde pues ya mueres como un anciano. Pero, vuelvo a digo, ninguno de los primeros predicadores que vieron, caminaron, hablaron con Jesucristo, porque es que ninguno de ellos arranca el ministerio enseñándole a la iglesia, hey, agarren un látigo y eche para allá, pum, caminen para Monserrate con las rodillas vueltas nada. ¿Por qué? Porque ellos sí conocían y entendían Biblia, hermano. O sea, es increíble la ignorancia de las personas que creen de que con un sacrificio personal están acercándose y están agradando a Dios, cuando está ocurriendo totalmente lo contrario. Están ofendiendo primeramente a Dios, ¿verdad? Porque están dando a entender que lo que hizo Jesucristo entonces no sirvió para nada, que no fue suficiente su muerte y la forma en que él permitió que lo flagelaran, para que usted y yo precisamente no tuviéramos que hacerlo. Pero mire de que quiero enlazar lo que mencionó Jairo en el segmento anterior, Pastor Copastor, juntamente con lo que usted acaba de mencionar con la masonería.
porque nosotros, para los que nos están viendo, nosotros en ningún momento nos reunimos, bueno, ¿de qué vamos a hablar aquí? Bueno, ¿usted qué va a decir? No, aquí cada quien se mete con el Señor y pide que el Señor le regale a uno su información, su analítica, su parte teológica. Y se los voy a enlazar, porque en el 2013, me acuerdo, Pastor Miguel o Pastor Jairo, apreciados que están en las redes sociales, a eso de febrero y marzo surgió una noticia que acaparó toda la atención del planeta entero y que creo que es crucial analizar de entrada por el tema que estamos tocando en esta noche aquí en el Faro, ¿verdad? El Opus Dei. ¿Cuál fue esa noticia, amada iglesia? La famosa renuncia al papado de Benedicto XVI, de Benedicto XVI. Y el nuevo líder que de la religión, obviamente católica, que en ese entonces no sabía, el público, habló del público, que tomaría las arriendas de la institución religiosa más influencial del mundo. Entonces, todo comienza en aproximadamente ¿qué? Febrero del 2013, cuando Joseph Ratzinger, alemán, anuncia su decisión de dejar su cargo como ¿qué? Como representante, como pontífice, entre comillas, por cuestiones de salud, como le llamaron ellos. Y me acordé, pastor, mire, me acordé de nuestro amigo, obviamente, este buen siervo que estuvo con nosotros hace un par de meses, de Antonio Bolaines, y de una prédica aproximadamente que a mediados del 2005, donde hablaba con certeza que el papado, en ese entonces recién seleccionado Benedicto XVI, iba a ser un papado con un término bastante corto o simplemente que iba a ser de transición, transitorio. Es decir, que este personaje, ¿verdad? Tendría una duración muy mínima, precisamente, ¿para qué? Para dar lugar a otro líder que sería el personaje que tendrá que ver con la profecía de Apocalipsis capítulo 17 sobre el tema de la bestia. Y muchos hemos pasado ya por ese versículo, pastor con pastor, que el que dice la bestia que has visto y no es. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces, lo interesante es que este tipo duró, ¿qué? Menos de 8 años, creo que 7 años fue lo que duró el periodo de Benedicto XVI, que eso es bastante corto, pero a la vez tengamos en cuenta algo, pastor, copastor y amada iglesia, que por lo general el papado es hasta que usted se muera, y de ahí es donde viene el renombre de un nuevo líder, ¿verdad? Pero Benedicto XVI no está muerto, ¿verdad? Pero lo que mucha gente no percibe es que este tipo nunca dejó de ser papa. Así de que entrada estamos en presencia de dos papas. En este momento la iglesia tiene dos papas, o dos yucas, como yo le llamo con arracacha. Y uno que es popular y el otro que está detrás de cámaras, de camerino, pero los dos viven en la misma casa, pues se sabe con certeza, Miguel y Jairo, iglesia, que Benedicto XVI se trasladó a vivir a un convento de monjas a pocos metros, ahí dentro de las mismas instalaciones de la Basílica de San Pedro. Entonces, inmediatamente los críticos empezaron a llenar las portadas, ¿verdad? De los periódicos, las revistas, que no perdieron el tiempo y empezaron a dar predicciones, pronósticos, augurios, e incluso se empezaron a tirar ciertas profecías
sobre el muy mencionado profeta católico San Malaquías. Ustedes lo han escuchado perfectamente. Personaje que pronosticó, según San Malaquías, 112 papas antes del fin de los tiempos. ¿Y qué cree Iglesia? Amada Iglesia de Pastor Copastor. Benedicto fue el Papa 111. Y lo más curioso, vamos con Miguel aquel día en un almuerzo de un personaje de descendencia judía que muy poca gente sabe, pero este tipo también, pastor, copastor, también tiene descendencia de origen judío por medio de ¿qué? De la casta sacerdotal de Aarón, si no estoy mal. Entonces, de todos modos, las miradas desde ese febrero estarían sobre quién iba a ser el nuevo líder o el Papa 112, el último Papa según las profecías de San Malaquías, ¿verdad? A cual muchos ya le tenían nombre, porque todo el mundo esperaba, y muchos de ustedes escucharon esta terminología, ¿verdad? De que, bueno, viene el famoso Papa Negro, o Petrus el Romano, o Pedro el Romano. ¿Se acuerdan de esos nombres que no hemos mencionado incluso en un par de programas? Pero que lastimosamente, por falta de investigación, por falta de analítica, y la gente cae obviamente en profecías que no tienen nada que ver con las de las escrituras. Entonces, en el siguiente segmento quiero avanzar un poquito, pero esto es importante, ¿por qué? Porque es que a la iglesia y a las personas que posiblemente no conocen, pues van a querer tener una idea, bueno, denos un ejemplo de qué es el Opus Dei, ya nos explicaron quiénes son, hay un tal Balaguer, pero queremos también de entrada darles entendimiento de que actualmente se están moviendo personas que ustedes conocen en el ámbito normal. Jairo lo acaba de mencionar, usted también, Miguel, lo que es Bergoglio. Y ahorita les comparto un poquito más sobre lo que pienso que viene detrás de todo esto espiritualmente, juntamente con lo que ya habíamos de pronto explicado en algún momento sobre el inicio del Opus Dei a través de José Escrivá de Balaguer. Pastor, continuemos, por favor. Muchas gracias, hermano Exxon. Déjeme, antes de seguir avanzando en el tema, quiero saludar también a Publio Sánchez, quien en este momento nos saluda también a través del chat, y a Lady Duque. Igualmente también le saludamos, le damos gracias por estar ahí conectada a través de del Facebook. Recuerde que esta transmisión posteriormente será subida a YouTube desde ya, entre otras cosas, y déjenme, les presento excusas si de pronto hay saltos tal vez en la transmisión. Recordemos de que en estos casos, cuando las transmisiones son en vivo, siempre estamos un poco atados a lo que son las cuestiones del internet, y pues obviamente pueden suceder salticos en algún momento, y les pedimos un poquito de paciencia en ese sentido. Bueno, para ir con el copastor, solamente déjeme, yo le quiero mencionar un par de aspectos que son bastante importantes, porque es que usted mencionó a los dos papas más recientes que aparecen inmiscuidos, digamos, en lo último que nosotros conocemos dentro de lo que es la parte del catolicismo. Pero yo me quiero ir inclusive un poquito más atrás, porque, a ver, en el caso de este señor Balaguer, Escrivá de Balaguer, que fue quien arrancó esto, como lo comentó el copastor en su intervención pasada, él dijo que una de las cosas que debía hacerse era que todas las personas podían tener la oportunidad de predicar, y cualquiera pensaría que eso va muy acorde a lo que, digamos, nosotros practicamos como evangélicos o como protestantes, llamémoslo de alguna manera, y de alguna forma cumplimos con la palabra dada directamente por Jesucristo de ir y llevar el evangelio a otras personas. Pero ¿sabe qué es lo particular de esto? La forma como lo colocó este señor Escrivá de Balaguer. Número uno, que todo el mundo era bienvenido, que todos se podían recibir y que no importaba la denominación a la que perteneciera,
podía seguir practicando lo que fuera, pero que todos eran bienvenidos, que todos como que cabíamos en ese mismo, digamos, como paquete. Eso por un lado. Otra cosa importante es que él fue el que empezó a hablar del crecimiento piramidal. Ese que es que hoy en día es mencionado incluso dentro de algunas iglesias y que algunos pastores inclusive dicen que fueron revelaciones que ellos tuvieron, pues este señor escriba de Balaguer fue el primero que dijo que Jesús le había dicho que discipulara a un número de personas, a 12 discípulos, y que esos 12 discípulos se encargarían de ir trayendo cada uno de a 12 discípulos más, y que eso era lo que iba después a hacer de que hubiera un crecimiento dentro de lo que era la tendencia de ellos del Opus Dei. No sé si ya está empezando a coger la idea de los comparativos y de las cosas que hoy en día están inmiscuidos o impresos dentro de la iglesia cristiana. Además, hoy por hoy, una de las cosas que se menciona bastante en el caso de la iglesia como tal, es que de alguna manera algo de lo que ha hecho carrera, y recuerde que no hace mucho el Papa actual, algo de lo que hizo fue reunir a varios líderes, dentro de esos, los mismos evangélicos, allá en la casa de él, allá en Roma, y supuestamente algo de lo que les dijo: vamos a trabajar todos, finalmente todos somos una misma comunidad, finalmente todos creemos en un Dios, finalmente todos adoramos un mismo Dios. Recuerdo mucho de que algunos cantantes cristianos fueron a cantar allá con el argumento de que supuestamente estaban evangelizando. Eso se le cataloga ecumenismo. ¿Y sabe de dónde arrancó ese ecumenismo? De por allá, de la idea visionaria que tuvo el señor José María Escrivá de Balaguer. De por allá arrancó eso. Y por eso era que en ese entonces los católicos no querían que esta hiciera parte, digamos, de su colectividad, llamémoslo de alguna forma. Recuerde que ellos eran muy cerrados y muy celosos en su parte, llamémoslo doctrinal, hasta cierto punto, y por eso era considerado inclusive un hereje este señor José María Escrivá. Pero ¿sabe quién viene a cambiar esta ley? ¿Y sabe inclusive quién es el que incluye al primer cardenal del Opus Dei? Un papa que fue el que cambió absolutamente todo y que hasta el día de hoy probablemente es el más recordado del pueblo católico y tal vez de la mayoría del pueblo cristiano. Les estoy hablando de Juan Pablo II. Él fue el que le dio la apertura al Opus Dei, y dése cuenta que desde ese entonces, desde cuando estuvo ese señor hasta el día de hoy, han habido muchos cambios en cuestiones religiosas. Eso para que lo tengamos en cuenta. Voy con usted, copastor. De acuerdo a ese fundamento que tiene este grupo, que es justamente de ganar adeptos para el grupo, porque digamos la función, como se señala allí, de conseguir personas, uno pensaría que fueran seguidores de Cristo, pues al fin y al cabo esa es la función de la iglesia, ¿no? Bien dice la palabra del Señor, hay que ir por el mundo, llevar la palabra y justamente buscar que las personas sigan el Evangelio de Cristo. Ese es un fundamento primordial para uno como cristiano. Si bien el Opus Dei nace con esa idea de ganar a personas justamente que sigan esos principios, se empiezan como a desviar o su verdadero sentido empieza a ser otro, y es a captar miembros pero para el grupo, para que el grupo empiece a crecer. Esto, dentro del Opus Dei existe una organización que hay que definirla para saber cómo son captadas esas personas. Existe obviamente un prelado que está arriba, existe un sacerdote, un obispo, pero hay gente que trabaja, ya les digo, que no es la que generalmente enseña dentro de una iglesia. Recordemos que la iglesia católica son muy estrictos, los que enseñan la palabra allí son los sacerdotes nada más, incluso ni siquiera un estudiante
de la palabra, ellos permiten que vaya en una iglesia y enseñe. Tiene que ser un cura ya graduado, ¿no? Que tenga su licenciatura como cura o que le hayan dado su grado como cura el que puede enseñar. Pero en el Opus Dei, entonces, digamos, esas personas laicas se les permite enseñar esa palabra. Sin embargo, entonces hay distinciones dentro de ese grupo. Están los numerarios y están los agregados, que son las dos personas o los dos puntos que están más abajo dentro de esa pirámide de esas personas. Esos agregados o esos numerarios lo que hacen justamente es ganar los adeptos para el grupo. Ellos son los que salen, como menciona allí el pastor, a buscar personas afuera para que se integren dentro del Opus Dei o que pertenezcan a esa congregación o a ese grupo, como ustedes lo quieran denominar. Ese grupo, cuando recibe un numerario, un egresado, las personas entran como egresados, digamos, a presentar ciertas funciones allí de servicio dentro de la obra. Dicen que algunos cocinan, otros de pronto lavan así sea el piso del lugar donde frecuentan. Bueno, empiezan a hacer este tipo de funciones y van subiendo de rangos, ¿no? Ellos empiezan a tener, digamos, o hay que empezar a subir dentro de ese esquema practicando esos trabajos y demostrar que uno sí puede pertenecer a ese grupo. Eso dicen que más o menos es como 6 años que dura ese proceso para poder subir a otro nivel, porque la persona que ingresa allí tiene que demostrar que realmente está interesada en eso. Cuando se sube al numerario, el numerario es mucho más estricto. El numerario es una persona que incluso son célibes. Ellos ya no se pueden ni siquiera casar o tener una pareja o poseer hijos o tener cosas de estas. Ellos son independientes totalmente, o sea, son personas que ellas sí se entregan en una forma distinta a la obra del Opus Dei. Esas personas incluso permanecen ya en sitios que son como monasterios, lugares que tiene el Opus Dei a través de todo el mundo, lugares que son grandísimos e incluso los mantienen separados. Los numerarios hombres están a un lado, las mujeres a otro y no pueden hablar entre ellos, no pueden ser amigos, no pueden nada, ellos no pueden tener contacto unos con otros realmente. Ellos, las únicas personas con las que ellas pueden dialogar es con sus superiores, que viene ya a ser el cura o el obispo o lo que esté en la parte de arriba. Solamente con esas personas. Esas personas ya son mucho más restringidas en muchas cosas. Eso es a base de un proceso, yo lo estoy diciendo así muy rápido, pero eso es un proceso, ya les digo que es muy largo, y viene algo que ellos llaman, o que se conoce afuera, que es el lavamiento del cerebro. Ellos empiezan a inmiscuirle, a darle enseñanzas de que eso lo tienen que hacer así porque la Biblia dice esto, porque los principios son aquellos, y la gente empieza a repetirlo y a convencerse de ciertas cosas que terminan haciendo lo que ellos dicen. Una de las características justamente de ese grupo y de las personas que han abandonado ese grupo, que dicen que el problema más grande es el lavamiento del cerebro de las personas. Cómo les cambian totalmente lo que ellos creen y piensan respecto a la sociedad, y para ellos su única verdad es esa, la que dicen allí dentro de esos lugares. La confesión, y yendo a uno de los puntos que son, digamos, como sagrados lo pongo entre comillas, para el pueblo católico, eso se hace generalmente, una persona va y le cuenta sus pecaditos allí a un cura, y el cura supuestamente él no lo revela a nadie. En este grupo del Opus Dei, las personas tienen la obligación, óigame bien, obligación, no es ni siquiera un deseo ni un sentir, es una obligación a hablar con su superior. El caso de los numerarios, es una obligación que semanalmente vayan a su superior y le cuenten incluso hasta de sus malos pensamientos que han llegado a tener. Ellos tienen que confesar todo, absolutamente todo. Pero la cosa no termina ahí. La cosa es que después esos líderes se reúnen y allí en una reunión de todos empiezan a tratar los problemitas que seguramente la gente llegó allí a contar, y entre todos empiezan a hablar y a buscar, digamos, las formas en que hay castigos o algún tipo de cosas que se pueden hacer dentro del grupo. Es decir, toda la vida es expuesta completamente hacia todas las líneas superiores, no hacia las inferiores, pero sí hacia las superiores. Existen, ya lo mencionó el pastor allí, una serie de castigos. Incluso este señor Balaguer mencionan que el cuarto donde él vivía, las paredes vivían llenas de sangre.
y era porque él se flagelaba justamente con aquel látigo, no recuerdo cómo es que se llama ese látigo, ese pequeño látigo que tiene varias punticas así, lo van chuzando. Bueno, él se golpeaba con eso y dice que su sangre se pegaba a las paredes del cuarto, incluso estaban allí. Pero él le decía a la gente que ellos no necesitaban llegar a ese punto, que él lo hacía por una cosa de que él sentía el deseo de acercarse a Dios y no sé qué, pero que no era necesario. Pero óigame bien, para los numerarios es obligatorio, semanalmente hacerse ese tipo de flagelación al menos una vez en la semana. Es obligatorio. Otras cosas que tienen ellos, por ejemplo, eso ya lo tienen incluso para los egresados, que es el primer paso que entra, donde entran las personas al Opus Dei. Ellos tienen que martirizar su cuerpo desde el punto psicológico. Por ejemplo, dicen, si usted tiene sed, llega a sentir sed, ponga un vaso de agua enfrente de ustedes y miren ese vaso de sed y deleítenlo, pero no lo tomen, solamente tortúresen, porque esa es una forma de llegar seguramente, dizque llegar a la salvación o alcanzar yo no sé qué. Esa es una forma de torturarse. Dice, no beban el vaso del agua, solamente tortúrese. Usted está cansado, tiene deseos de descansar en alguna forma, búsquese una silla, póngala enfrente de usted y tortúrese ahí, viendo la silla y esto, tortúrese. Eso es una forma de tortura que realmente ellos tienen. Y cosas así es como empiezan a hacer que la gente empiece a torturarse a través de esas cosas. Y esos son los primeros pasos de los egresados. Ya le digo, los numerarios tienen otras características distintas. Es de la forma como trabaja este grupo. Tratar de ganar adeptos y después esos adeptos psicológicamente después los empiezan a trabajar para llegar a un punto que ellos desean. Otra cosita antes ya de dejarlos, los numerarios pierden toda relación con sus familias. Ellos tienen que separarse de padres, de madres, de todas las personas. Ellos no pueden tener contacto con nadie. Para ellos ya mueren a partir de ese día. Una persona que empieza a pertenecer a este tipo de grupo y llega al grado de honorar, de numerario. Esos pasitos hay que tenerlos en cuenta porque esos numerarios o esos pasos que tienen o esas como esa rama que tiene, digamos, este grupo, cada uno cumple una función dentro de ellos. Y vamos a ver que los que están arriba es demasiado importante porque aquí entran políticos, líderes sociales, jefes de compañías, grandes multimillonarios, personas de deporte. Eso es muy importante porque para ellos va a haber un control que ya lo vamos a analizar después, un control a nivel mundial a través de ese tipo de personas. Bueno, ya hemos mirado lo que es el Opus Dei desde diferentes aspectos, pero como lo decía nuestro hermano Exxon, es bueno empezar a analizar. Ya les di algunas pinceladitas donde empezamos a notar ya, por ejemplo, algunas cosas que están siendo copiadas y donde están siendo ya infiltradas e insertadas dentro de la iglesia cristiana evangélica, llamémosla, o protestante. Bueno, solamente déjenme, hago un paréntesis porque no quiero perder la oportunidad de hacer propaganda a dos nuevos programas que en esta semana tendremos. Mañana a las 9 de la noche vamos a tener un tiempo de oración. Las damas lideran este tiempo de oración y no quiero dejar pasar la oportunidad. A través del Facebook y a través del chat de la iglesia estaremos entrando o entregando el link donde usted va a cliquear y se va a conectar juntamente con ellas. Creemos y sabemos de que definitivamente la clave del éxito, tanto personal como congregacional, está en la oración y por eso hemos dado prioridad a varias reuniones de oración. Y mañana entra una a las 9 de la noche. Usted se preguntará, ¿por qué tan tarde? Bueno, porque justamente lo que queremos es que antes de irnos a dormir, tengamos una oración para poder ir a descansar, así como lo decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, a través de la oración. Por eso es que lo hemos dejado ese espacio ya concluyendo la noche. Y el día viernes, el despertar nuevamente volverá a estar
ya no solamente los lunes a las 5 de la mañana, sino también el viernes a las 5 de la mañana, también con el copastor. Estaremos en la oración matutina, 5 de la mañana, en lo que es el despertar. Perdón que haya roto un poco abruptamente la secuencia de la enseñanza, pero definitivamente no quería dejar pasar este momento para hacer publicidad de esas dos reuniones que son netamente de oración, pero que me parece que son supremamente valiosas, porque es que a través de ahí es donde usted, si tiene una petición, si usted tiene una necesidad, si usted tiene algo que lo está cargando, a través de esos programas de oración es que vamos a poder interceder y colocar eso delante de la presencia del Señor y apoyarnos como congregación, como iglesia en ese sentido. Bueno, ahora sí, retomando el tema, les estaba diciendo de que otra de las cosas que definitivamente está haciendo carrera dentro de las iglesias cristianas y que inclusive usted hoy lo ve, o de un tiempo para acá, justamente desde la época de Juan Pablo II, eh, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que hoy en día también existen las iglesias carismáticas, católicas carismáticas, y que inclusive utilizan cánticos muy parecidos a los que se cantan dentro de las iglesias evangélicas. ¿Se acuerda usted de que por allá hace unos años atrás los cantos que se usaban dentro de las misas eran los cantos gregorianos? Eran cantos o cánticos que eran completamente distintos a lo que seguramente vendría siendo lo que para nosotros es la alabanza o la adoración dentro de una iglesia cristiana. Pero eso de un momento a otro fue insertado. Y justamente se dio a causa de que este señor Balaguer, escriba de Balaguer, alguna vez dijo, como ya en esa época había habido, digamos, los cambios enormes de estatutos en cuestiones a través de la reforma de Martín Lutero y demás, este señor simplemente se le ocurrió decir, en vez de generar rivalidad, en vez de competir con ellos, en vez de generar fricción, ¿por qué no tratamos de buscar la forma de que podamos ser uno solo, de que podamos acercarlos y poder tener algunas cosas muy parecidas a las de ellos, pero que ellos también tengan cosas muy parecidas a las de nosotros? Y por eso es que aparecen lo que son las iglesias también carismáticas dentro de la iglesia católica. Eso viene de ese pensamiento del Opus Dei, por allá con el señor Balaguer. Voy contigo, hermano Exxon, para seguir avanzando en esta noche. Mencionaste que la gente cree que, o la visión de Balaguer, pastor y copastor, suena bonito, suena interesante, pero la pregunta es, ¿será la voluntad de Dios y es bíblico? Cuando mencionamos la palabra o la frase, ¿será bíblico? Estamos diciendo, ¿realmente Dios es eso lo que Dios está esperando o lo que quiere? Lastimosamente no, pastor, copastor, amada iglesia. Y ahí es donde uno empieza a filtrar qué espíritu le está hablando a cierta persona, a X o a Y persona, ¿verdad? ¿Será que todas las personas pueden predicar o tienen ese llamado a predicar? Los convertidos a Jesucristo, sí, tiene la labor y la tarea de predicarle a su familia, a su amigo, a su vecino, ¿verdad? Pero otra cosa es diferente como un líder dentro de una congregación. Ahí es donde no todo el mundo está llamado a liderar o a predicar la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y a unos Jesucristo llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, 5 ministerios, a fin de que ellos, a través del Espíritu Santo y la Biblia, la palabra de Dios, capaciten la iglesia del Padre. Entonces,
Ya de entrada tenemos un problema y un choque bastante simple de sacar a la luz con este señor fundador del Opus Dei de Balaguer. ¿Por qué? Porque este hombre no califica dentro de los 5 ministerios que Jesucristo dejó en las Sagradas Escrituras. Por ende, no tiene respaldo. Así suene bonito, así tenga 10, 15 libros escritos con la mejor intención, pero no tiene respaldo de Dios. ¿O sí, pastor? No tiene respaldo. Tan sencillo como eso. ¿Con qué versículo arrancó el pastor? Como termina la Biblia. Hay el que le qué, el que le agregue o el que le quite alguna palabra de este libro de la profecía. Aquí el tipo ya se está metiendo en camisa de 11 varas con su tal visión que para mí no es nada más que una marihuanada. Fue lo que tuvo este señor, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que se le aparece Jesús y le dice que así como yo anduve con mis 12, usted, o sea, tuvo que ser él, casi 2000 años después, iba a tener sus propios 12? La pregunta, entonces, ¿qué pasó en esos otros 1900 años? Con los otros tantos hombres y predicadores de Dios, ¿por qué ellos no arrancaron su grupo de 12? ¿Por qué el Espíritu Santo se durmió? Acá hay una iglesia cristiana que también tiene la misma visión. Sí, claro que sí, la voy a denunciar, qué pena, pastor. Así me corten la cabeza como a Pablo. César Castellanos y su torcido y puerco G12, totalmente. Aquí a 20 minutos de donde yo vivo. Sí, Y, si y usted, perdón, hermano Exxon, si usted mira el testimonio de César Castellanos, la forma como inicia su ministerio y lo compara con José María Escrivá de Balaguer, le va a encontrar muchos puntos de coincidencia, por no decir que casi son iguales. con la diferencia, Pastor Miguel, de que, bueno, démosle el beneficio de duda a Escriba de Balaguer, porque el man menciona que por lo menos él en un momento de depresión, de un momento difícil en su vida, es que decide irse a un retiro espiritual. Hello, Peniel. Encuentro, preencuentro, sobreencuentro, requete encuentro y casi me lo encuentro. Todo esto ahí metido, ¿cierto? Por lo menos a este se le puede dar algo de crédito. Bueno, por lo menos intentó, pero simplemente no tenía una validez de parte de Dios, ¿verdad? Pero es que César Castellanos, hermano, le cuento que es más fácil creer en Condorito. Así de sencillo. Porque es que este tipo, en su libro, La Visión, menciona que es que él recibió una revelación o la revelación de parte de Dios de arrancar su gobierno mundial de sus 12, algo muy similar a ese espíritu de Balaguer, con la diferencia es que en vez de estar César Castellanos en oración y en ayuno, o muy lejos de venir de una situación de depresión como Balaguer, el tipo estaba en una playa de vacaciones. Entonces, mire qué horrible pensar de que un tipo se va de vacaciones y el Espíritu Santo se va a prestar para severas marihuanadas, pastor. El tipo estaba de vacaciones, estaba de playa, de sol, de bronceador, de piña colada, posiblemente. Pero ahí arrancan las marihuanadas con una visión de esas. Entonces, mírese de que entonces aquí ya podemos descifrar fácilmente que aquí hay un problema teológico bastante grave y doctrinal del llamado de este tipo de parte de Dios. Pablo le dice a Timoteo, claramente, y usted mencionó el punto de que, bueno, de que, y Jairo menciona también y agrega al tema de que es prácticamente imposible de que usted pueda ingresar a las filas del Opus Dei, que usted
está casado o tiene una esposa, ¿sí o no? Entonces, dice Primera de Timoteo capítulo 3, si alguien nos colabora ahí en en el chat, saludamos también a Rafael Sánchez. Bendiciones, Rafa, justo en que estés conectado ahí también. Y dice 1 Timoteo capítulo 3, requisitos, perdón, requisitos de un obispo, de un hombre llamado por Dios. Si alguno anhela el obispado, que sea de buena obra, pero es que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Claramente lo dice Pablo, que fue casado, que estuvo casado, ¿verdad? Sobrio, prudente, decoroso, hospeador y apto para enseñar. Mire, apto para enseñar. ¿Usted está apto para enseñar? El hermano Edson estará apto para enseñar, el pastor Miguel estará apto para enseñar, el copastor Jairo estará apto para enseñar. Aquí está hablando de cualidades bastante simples de entender. No dado al vino, no codicioso, apacible, amable, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 6, este es el que más me gusta, pastor y copastor. Dice, no a un neófito. ¿Qué es un neófito? Son esas personas que usted ve como los testigos de Satanás, porque, vuelvo y le digo, Jehová ni siquiera es el nombre de Dios. El que lo quiera mencionar, menciónenlo, pero ahí nunca usted está mencionando a Dios. Esto ya lo estudiamos, lo vimos en un estudio de que Dios tiene su nombre y es Yahweh, ¿verdad? Dice que no a un neófito. ¿Qué es un neófito? Es una persona sin preparación, ¿verdad? Por eso es que choca con la posición de este tipo de querer de que todas las personas puedan predicar o que tengan llamado de predicar con sus buenas intenciones, pero es que como dice el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco. A esos es que precisamente es que coge Satanás y les pega unas marihuanadas, que por eso es que vemos la cantidad de sectas religiosas a través del mundo. Y usted los vea, como por dar un ejemplo, pastor, copastor, los testigos de Jehová, la mayoría son muchachos y señoras, sin despreciar y denigrar a la mujer. Para nada. Pero son personas que no tienen verbo, no tienen forma ni respaldo de Dios. Primero porque ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, si no les habla el Espíritu Santo, entonces ¿quién les va a hablar? Y llevan muchachitos peores de neófitos y así es que funciona o es una de las formas en que Satanás pues sigue expandiendo su evangelio, muy diferente al evangelio de Jesucristo. Lo mismo lo de los muchachos de los mormones, los adventistas, usted los ve por todo lado en el mundo, muchachos vestidos de blanco, ¿cierto? Con una corbatica, tienen aquí una plaquita y siempre van de dos en dos, como los caballitos de dos en dos. Siempre van de dos en dos. Pero son unos muchachos, pastor, copastor, totalmente sin preparación, neófitos. Y eso es un requisito en una iglesia, de que hayan personas con experiencia en la palabra. Pero eso no te quita, porque ya habrá, sí o no, pastor, que habrán personas ahorita en la casa, ay, menos mal porque yo ya no tengo que predicarle a nadie. Tienes a tu vecino, tienes a tu mamá, tienes a tu suegrita, tienes a tu abuelito, tienes a tu tío, tienes al parcero de tu trabajo. A ti sí te va a caer esa responsabilidad de ir y predicar este evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no, ¿qué? Entonces ahí la predicación es para todo el mundo. Pastor, en el próximo programa, porque ya no nos vemos más tiempo, voy a continuar explicando y voy a seguir avanzando sobre
¿Qué pasó con esto de Benedicto XVI? Renuncia este tipo cuando sabemos que dice Romanos, pastor, que los dones de Dios, los dones y los llamados son ¿qué? Irreprensibles, Irrevocables. irrevocables. El predicador de Dios, como lo vimos con los primeros apóstoles, todos, hasta Juan en Patmos, él nunca, es que yo ya estoy viejito, yo ya no aguanto ya nada más, qué dolor de muela, qué dolor de, ay, ¿será que me reemplazan? No, el hombre de Dios, el predicador de Dios, el verdadero predicador de Dios, prácticamente muere predicando, pastor, copastor. ¿Sí o no? Eso nos lo enseñaron los primeros verdaderos líderes de la iglesia. ¿Cómo así que este cucho simplemente de la nada decide, y no es la palabra correcta, pastor, decidieron por él, que es diferente, y eso es lo que continuaremos abarcando el próximo programa, para que ustedes vean la oscuridad, lo que dice Jairo, el secretismo tan impresionante que hay detrás de esta secta, de esta rama de la masonería, juntamente con el catolicismo, que hoy le damos un título al programa como el Opus Dei. Por ahora, pastor, creo que hasta ahí avanzamos en la noche de hoy. Muchas gracias. Bueno, sí, ya el tiempo ha transcurrido, el tiempo ha avanzado, realmente ya estamos cerrando este capítulo sobre el Opus Dei, pero sí hay bastantes cosas interesantes para remarcar, y justamente una de las cosas que tú mencionaste hace algunos instantes es el tema del bautismo, ¿no? Mire que justamente corrientes como esta son las que le dan apertura, por ejemplo, a que los niños, si mueren sin ser bautizados, van a un sitio que se llama el limbo. Yo esto lo mencioné también al comienzo de este programa. Una de las tantas cosas que menciona este señor Balaguer es justamente de que el bautismo es una de las condiciones para que no se pierda un alma. Bien, vamos a ir con una reflexión cortica final para cerrar el programa, y empiezo contigo, copastor. Quedan algunos punticos para ver acerca de lo que es el Opus Dei, pero yo creo que ustedes ya empiezan a tener una idea de lo que se trata. Es una organización, obviamente, que está buscando ciertas cosas, ciertos beneficios, y principalmente lo más peligroso y que entre líneas uno puede notar que están buscando es un dominio mundial, que eso es lo más grave que puede entablar una organización como esta. Ya lo veremos la semana entrante. Por ahora, muchas gracias. Dios los bendiga. Hermano Exxon, cortico, una reflexión final en esta noche sobre este tema. Pues la que usted acaba de terminar, pastor, eso de que un bebé se va para limbo, o sea, el bebé, no se sabe si el bebé es ateo, no se sabe si el bebé va a aceptar a Cristo, no se sabe si el bebé va a aceptar a Mahoma, a Krishna, no se sabe si va a ser agnóstico, pero bueno, por algo, María, mujer inteligente juntamente con José, por algo ellos no bautizaron a Jesucristo de bebé. ¿Sabe por qué? Porque estos dos padres, obviamente, tenían la inteligencia, no solamente, y también conocían la escritura. Ellos sabían. Tú que tanto defiendes, obviamente, y a veces molestas por la cuestión de María, que dices que nosotros no las... No, si alguien conoce de María, somos nosotros los cristianos. Nosotros sí conocemos quién es María en su totalidad, ¿verdad? Y siempre vimos, wow, qué mujer tan inteligente en no haber caído en religiosidad y simplemente haber seguido tal como estaba la Torá, tal como estaba escrito la voluntad de Dios. Por eso es que nunca bautizaron a Jesucristo, y usted se dio de cuenta. Hasta usted, siendo un buen religioso, sabe, y hay que hacer su pregunta: ¿por qué Jesucristo no se bautizó sino ya cuando era una persona adulta? ¿Sabe por qué? Pues porque era adulta, tenía facultad de decidir.
Bendiciones para todos, muchísimas gracias. Gracias, hermano Exxon. Bueno, no sé cuál es el problema que tal vez estás teniendo mi computador, pero noto de que en la transmisión por ratos la imagen mía no está saliendo. Presento excusas, no es que tenga desconectada la cámara, sino simplemente no sé por qué razón no está saliendo la imagen en algunos momentos. Así de que, bueno, como lo dije hace un rato, estos son cuestiones que tienen mucho que ver es con lo que pues es el hacer este programa en vivo, ¿no? Pero de verdad que queremos hacerlo de la mejor forma y poder interactuar con ustedes de esta manera. Así de que cualquier falla que se haya presentado, presento excusas en esta noche. Pero bien, hemos concluido este tema, este primer capítulo del Opus Dei. La semana entrante seguiremos hablando de temas referentes a qué tiene que ver con el papado, particularmente de este señor Bergoglio, que tiene mucho que ver también con el tema del Opus Dei. Y este señor Balaguer, déjenme decirles de que en contraposición de la mayoría de cardenales y obispos católicos, fue beatificado, o sea, fue colocado como santo, justamente por Juan Pablo II. Eso lo veremos la próxima semana. Fue también una situación bien particular esta, y hasta el día de hoy algunos están en contra de esta situación que se presentó. Y seguiremos ampliando en la conexión que hay con la masonería y también con las iglesias hoy por hoy evangélicas cristianas, varias de ellas infiltradas con algunas cosas del Opus Dei. Así de que será hasta la próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Saludos también del gatico en esta noche. Bendiciones para todos y será hasta una próxima.